Perdón, siempre me pasa lo mismo, perdón. Es que cuando grabo con el celular nunca veo si tengo prendido el micrófono o no. Perdón. Ok, entonces vamos a empezar otra vez. Vamos a leer este Shabbat. Hola, ¿cómo están todas? Espero que todas estén muy bien, Besat Hashem. Este Shabbat vamos a leer dos parashiot, la parashat de Korah y la parashat de Hukat, que generalmente igual, Bejolofen, en las comunidades de Halevis se lee la parashat de Korah, junto con la parashá de Hukat, porque es una parashá de Mahloket, es una parashá que cuenta una situación en la cual ahorita vamos a hablar un poquito. Pero igual, Bejolofen, yo creo que este año igual todas las comunidades la deben de leer en Hutz Laaretz, Korah, Hukat juntas, porque como en Shavuot, en Israel fue el día viernes y para nosotros son 2 días, es viernes y Shabbat, hay una parashá de desconexión. Y ahora que nosotros la vamos a leer juntas, entonces ya para en Israel se van a poder juntar. Como siempre hacemos antes de tomar un tema y de profundizarlo un poquitito más, vamos a hablar del contenido de la parashá. En el contenido de la parashá, la Torá, así como dice su nombre, el nombre de Korah, que en verdad era una persona muy, muy tzadik en un principio y sus intenciones eran muy, en un principio eran Leshem Shamaim, como hemos visto tanto en las clases de Naví como la semana pasada en el Geta Merrailim, que las intenciones de la gente buena siempre es una intención buena, porque ellos, Beatzmam, son buenos y en el fondo tienen kavanot buenas, pero lamentablemente no podemos guiarnos simplemente por las kavanot que una persona tiene. Uno tiene que hacer lo que Hashem le dice, aunque uno tenga una buena intención, tiene que hacer lo que Hashem dice estrictamente como es, sin tener heshbonot privados de cada uno. Pero el Yetzer Hará de la gente grande es un Yetzer Hará que no ataca como nos ataca a nosotros en cositas chiquitas, ataca en cosas grandes. Entonces la gente grande siempre tiene esos heshbonot para ver cómo no están pecando y tratar de justificar su pecado pensando que están haciendo cosas que son correctas. Y eso fue lo que le pasó a Korah. Korah quería mucho ser Cohen. Korah era Leví, Korah era primo de Moshe. Y hay muchos mefarshim, y ustedes si lo van a estudiar con mucha profundidad van a ver de que no es tan fácil, que Korah era un envidioso y que no es tanto el pshat nada más de que él dijo, bueno, a mí me toca ser nací del Shevet antes del Itzafán porque yo soy mayor de edad y por orden de prioridades. No había un interés, obviamente que había un interés de cabot y de honor y de voluntad de ser un nací, de ser importante, pero no era nada más ese sentimiento de importancia, sino él realmente quería servir a la comunidad y tenía esa fuego adentro suyo para servir a la comunidad y no le alcanzaba con lo que Hashem pidió de él para que sirva a la comunidad. Él entendió de que él necesitaba servir a Hashem como un Cohen. Y no nada más él se llevó de corbata a 250, como la Torah lo declara, Nesie Edad, Hamishimu Mataim Nesie Edad, Kerie Moed Anshe Shem. Él agarró a 250 personas que eran muy importantes, gente que era Nesie Edad, eran presidentes de comunidades, Kerie, Moed, Anshe Shem, gente muy importante, muy tzadik, que sabían perfectamente que si se metían a competir contra lo que Moshe y Aarón decían, estaban ellos jugándose la vida. Ellos estaban muy conscientes de eso porque ellos sabían, pero ese fuego interno que tenían, que sentían adentro, los llevó a cometer estos pecados tan graves, que en un principio Moshe y Aarón trataron mucho de calmarlos y de detenerlos y de expresar su punto, pero ellos van con una política diciendo Rab Lachem Kikola Edad Kulam Kedoshim. Todos somos Kedoshim, todos recibimos la Torá de Moshe Rabenu, de la Geburá, de Akadosh Baruj Hu, todos somos iguales. Esas políticas que las hemos visto y una y otra vez, que se repiten en varios ambientes, en varios lugares, hasta el punto que llegó a movimientos sociopolíticos de
de comunismo, de socialismo, todos somos iguales, Kulam Kedoshim, todos somos iguales, Ubetoham Hashem, y en todas las personas hay un pedacito de Hashem. Entonces, Madua Titnaseu, ¿por qué ustedes hacen una cosa que en español se llama nepotismo? Nepotismo es que ustedes se agarran, la familia se agarran todos los puestos importantes. Moshe es el líder del pueblo, Aarón es el Cohen Gadol, y ustedes se están quedando con toda la parte buena del pastel, y todos nosotros escuchamos lo mismo en Har Sinai, y todos queremos participar en esto. No es algo nada más de Moshe y de Aarón. Obviamente de que no es ningún nepotismo ni nada, porque nosotras sabemos perfectamente que Moshe no quería tomar el puesto, que a Moshe Hashem lo presionó y lo estuvo persiguiendo e insistiendo durante una semana entera hasta que Moshe aceptó. Y uno de los motivos de que Moshe no quería era Dafka Aarón, era que no quería que Aarón se sintiera mal. Pero ellos por mérito propio ganaron ese puesto, que fue un puesto que Hashem lo puso. No fue una cosa familiar de entre ellos que se agarraron y dijeron, bueno, vamos a fundar una comunidad y yo me pongo aquí y divido después el pastel entre la familia. Eso no fue esa situación como Korach la estaba planteando. Y en ese momento Moshe, con su humildad y con su grandeza, Vaishma Moshe, Vaipol al Panab, inmediatamente él se aposterna y le habla a Korach y a su gente diciendo, bueno, si ustedes están diciendo que yo me puse solo o lo que sea, que venga Boreolam y que diga cómo se tienen que hacer las cosas. Yo estoy acá porque Hashem me puso. Y vamos a hacer una prueba. Zot azuk hulahem machtot. Agarren las sartencitas como unas palitas que era donde se ponía el corbán de Ketoret. Y vamos a servir a Hashem. Betnuba emesh, vamos a poner fuego y vamos a poner el Ketoret. Tifne Hashem mahar. De allá ahí, Hashem, y la persona que Hashem la va a escoger, Uakadosh. Y Rablahem Bne Levi, yo les pido, por favor, Bne Levi, ustedes como representantes de Korach, que Korach era Levi, no sigan con esto, porque esto es una cosa muy, muy peligrosa. Y les habla y les dice, Ameat Mikem, Kivdile lo que Israel etchem, no es poca cosa ser Levi, no es poca cosa dedicarse al servicio del Mishkan y de la Bodat Hashem. Por favor, reflexionen, por favor, piensen. Los Kohanim son una ramificación de los Leviim. Ustedes tienen una función. De Aarón Mau, Kitalino Alav, y Aarón que tiene la culpa que él fue escogido como Cohen. Y no nada más eso, sino que como en este grupito siempre, cuando hay mahloket, la gente que no tiene buena autoestima, siempre le gusta estar metida en la maude de los problemas y la política y hablar mal de uno y hablar mal de otro, y entonces ya son bien conocidos Datán y Abiram como personas conflictivas, completamente desagradecidas, porque Moshe Rabenu se jugó la vida por Datán, lo estudiamos en las parashiot de Shemot, y Moshe, que están hablando mal de él mismo manda a llamar a Datán y Abiram, que eran los hijos de Eliab, y ellos dijeron, nosotros no vamos a ir, Lona Ale. Y obviamente Rashi dice, esto fue un augurio que ellos sin querer estaban diciendo. Ellos al decir no vamos a subir, cuando una persona no sube automáticamente, generalmente baja, y ellos se tuvieron que bajar cuando la tierra abrió la boca. Y empiezan ellos a reprocharlo, a hablar mal de Moshe, que se les hace poco que nos sacaron. Fíjense cómo la mente humana, lo hablamos la otra vez, cómo cuando uno se queja llega a decir cosas tan tontas, y ellos mismos dicen, nos sacaste de una tierra Zabat Halab Udvash. La misma persona que su esposa se quedó embarazada de un goy porque la violaron, el mismo Señor va y se atreve a decir que Hashem lo sacó de una tierra que emana leche y miel, y nos vienes a traer a matarnos en el desierto, Kitistarer alenu gamistarer, y tú te pones aquí a mandarnos a nosotros. ¿Cómo la mente humana hace que la persona diga cualquier cosa? Y tampoco nos trajiste, tú prometiste
que nos vas a llevar a otra tierra que es a la Budvash, y tampoco no nos estás haciendo nada. Y ahí es cuando Moshe sí se prende mucho. Baíjar, la Torá la usa muchas veces como la Shon de enojo, pero aquí Rashi explica que no es enojo, es dolor, un dolor muy fuerte. Vayomer el Hashem, y Moshe Rabenu invoca a Boreolam y le dice, te pido por favor, no recibas la tefilá que ellos están haciendo, no recibas el ketoret que ellos están haciendo, porque ellos están diciendo cosas que no son, están dando a entender que yo me puse solo o que yo tuve algún provecho económico por ser el líder del pueblo de Israel, y eso no es verdad, ni siquiera un burro de ellos tomé y nunca le hice daño a nadie, nunca tomé nada. Y Moshe Rabenu le dice a Korah, mañana vamos a hacer esta prueba, y se hace esta prueba y fallecen estas 250 personas, y Hashem le habla a Moshe y Aarón y les dice, sepárense y se van a morir las personas que se tienen que morir, y Korah y Datán y Abiram va Moshe frente a ellos y van todos los de Kenim y les dice, tienen que salirse y no tomen una cosa, y va a suceder una cosa muy esta cosa que va a pasar, van a ver que Hashem, que mató a esas solo. Y a Kadosh Baruch desde el día viernes de la creación del mundo, y la tierra abre su boca y se traga todas las pertenencias y todas las cosas y todas las personas y todas las situaciones que comprometidas que estaban, el rejush, dicen Hazal, afil una aguja que alguna persona le había prestado, vamos a decir, la esposa de Korah le prestó a una vecina, esa aguja se iba de la casa de la vecina y se fue hacia la tierra. Quiere decir que hubieron aquí dos castigos. El castigo que la gente se quemó cuando ofreció, estas 250 personas cuando ofrecieron el Ketoret, y el castigo de que la tierra se abre. Y lo que pasa después es de que quedaron estas Mahtot como un recuerdo, y a Kadosh Baruj Hu dice, tienen que hacer un tzipuy la mizbeach para que se quede esto de recuerdo. Zikaron libnei Israel leman asher lo ikrav ish zar, para que esto sea un recuerdo que nadie puede ofrecer un ketoret sin permiso de Boreolam. Cuando el pueblo de Israel ve esta actitud del Shamaim en defensa de Moshe, no entienden el mensaje. Fíjense cómo es que las personas a veces somos, y se van con Moshe y se quejan con Moshe y le dicen, Atem amitem et am Hashem. Ustedes son unos asesinos porque por culpa de ustedes se murió tanta gente. Y Moshe y Aarón no saben ya qué es lo que hacen, y se hacen una tefilá con Hashem y le dice, Hashem, voy a mandar una maguefá, voy a mandar un negef, una epidemia que va a matar a toda esta gente, y se murió mucha gente. Y Hashem, Moshe Rabenu hace tefilá, y Aarón a Cohen se encuentra con el Malach Hamavet y le da el tip y le dice que separe entre la gente con el Ketoret, justamente para demostrarle a todas las personas que el Ketoret no es el que mató a las 250 personas, sino que es el pecado el que mata, y el Ketoret también es una cosa muy buena. De hecho, se acostumbra hasta el día de hoy como una segulá de Atzlajá leer la parashá del Ketoret, leer el pedacito que está en los Sidurim en la parte de los Korbanot, lo del Ketoret que se lee, leerlo diariamente, dicen que es una segulá para Atzlajá, Briut, etcétera, etcétera, y mueren 14.700 personas de esta maguefá, de esta epidemia, más toda la gente que se murió, las 250, y todos los que se murieron por haber pecado y hablar mal de Moshe y de Aarón y de Hashem, obviamente, cuando la tierra abre la boca. Y después de esto acaba, y Hashem le dice a Moshe que tiene que decirle al pueblo de Israel, Kach meitam mate mate libneav, cada shevet que ofrezca de cada nací que traiga un palo, quiere decir que van a ser
12 palos, 12 bastones, y ponen su nombre, Bechem Aarón, Tichtov al Mate Leví, y el nombre de Aarón vas a escribir sobre el palo que represente al Shevet de Leví, y vas a poner eso en el Ohel Moed delante del Aarón. De allá a Ish, y para que se sepa quién es el real príncipe, el real representante del Shevet Leví como Cohen, a ese le va a pasar un milagro, que siendo un palo que no tiene ninguna conexión con una raíz, y es un palo que viene, que es un derivado de la madera, pero es una madera seca, que es una madera que no tiene vida, va a florecer y van a salir almendros. Y cuando sea el palo que va a salir almendro, ese es el representante real, ese es el que merece ser el Cohen Gadol en el pueblo de Israel. Y obviamente, al otro día, el único palo que florece es el palo de Aarón a Cohen, y cuando ven que es el palo de Aarón a Cohen, Bayatzetzitz, y que salieron el principio de la flor y el principio del fruto, y salieron shekedín, salieron almendras, salió Moshe y les mostró a todos, y cada quien se llevó su palo. Y aparentemente ahí ya se terminó, ya no hubo más enojo, no hubo más protestas, y Hashem le dice a Moshe Rabenu, ese palo de Aarón se va a quedar siempre como una demostración de que yo soy el que escogí a Aarón, a Cohen, y Moshe hace todo lo que Hashem le dice. Y después, los Yehudim entendieron de que Moshe y Aarón son escogidos por Hashem y que no pueden entrar al Mishkan cuando tienen ganas y no pueden hacer lo que ellos tienen ganas y necesitan establecer un orden y obedecer lo que dice Hashem. ¿Ok? Y a partir de ahí, en el Perek Yudhet ya de la Parashá de Korah, Hashem le dice a Aarón muchas alajot que van a tener los Bene Levim, los Levim que tienen alajot en relación a cuáles sus obligaciones con el Ohel Moed, con el Mishkan, qué pueden tocar, qué no pueden tocar, cómo tienen que cuidar las cosas, cómo se tienen que comportar frente al Mizbeach, y los Levim tienen un servicio con Hashem, Beatá, Ubaneja, Itja, van a ser Kohanim, es decir, de los Kohanim derivan de los Levim, pero no todos los Levim se vuelven Kohanim, nada más a partir de Aarón y su familia, y después Pinchas, por una cosa que hace, se vuelve el Cohen, y todos los que hacen un servicio de Kohanut sin tener permiso de ser Kohanim, merecen morir, y cada quien tiene que aprender a ubicar su lugar. En el pueblo de Israel hay Kohanim, hay Levim y hay Israel, y cada quien tiene que cumplir su función en función a lo que cada quien es y a lo que cada quien está obligado, ¿sí? Y habla la Torá de aquí cuáles son los cuidados que tienen que tener en relación a las obligaciones que tienen que tener con los korbanot que los Yudim llevan, qué parte del korban se lleva al Cohen, qué parte del korban se sacrifica todo para Hashem, todas las trumot, todas las Havdalet Matanot, que 24 regalos, que por el hecho de que los Kohanim no trabajaban en una vida comercial normal, vivían dependiendo de las cosas que Israel les daba, también los Levim eran igual, entonces Hashem obliga a los Yudim a darle a los Kohanim y a los Levim diferentes tipos de regalos, por ejemplo, Reshit Hages, cuando una persona trasquilaba a sus ovejas, una parte se la tenía que dar, Jalá, una parte se la tenía que dar al Cohen, así la Torá desglosa, la Torá no dice acá los 24 regalos, Rashi los trae Berremes y Jajamín trae cuáles son los 24 regalos de los Korbanot, de diferentes regalos, de Peter Regen, Peter Hamor, Pidión Aben, etcétera, etcétera, etcétera. Y después la Torá habla en el Perek Yudhet sobre las mitzvot correspondientes, tanto para los Kohanim, Trumá, etcétera, etcétera, como para los mismos Levim, que a un Leví había que darle la mitzvah de Maaser, ¿sí? Cuando una persona plantaba, cosechaba, tenía animales, todo lo que sea, el 10% se lo tenía que dar al Cohen, al Leví,
Hay diferentes años de Trumot, hay años que el 10% se le da al Leví, hay años que el 10% se le da a los pobres, etcétera, etcétera. Digamos, todo el desglose de los regalos que se tenían que llevar, y las personas aceptaron, y ahí esa es la obligación que tiene el pueblo de Israel de darle a los Leví y a los Kohanim. Esa es la parashá de Korah, y la parashá de Jucat, que la palabra Jucat quiere decir ley, estatuto, para decirlo en un español más fino, habla, el primer tema de la parashá de Jucat habla sobre este estatuto que la Torá no dio una explicación filosófica ni ningún tipo de explicación. Había que conseguir una vaca tenía que tener cierto tipo de requisitos, que nunca haya tenido que trabajar, etcétera, etcétera. Se le hacía shejitá, se quemaba la piel, y con la ceniza de esa piel, junto con otras cosas, se salpicaba a las personas que en algún momento habían tenido contacto con algo tamé, con un cadáver, o las cosas que estaban en un lugar donde estaba el cadáver, y la Torá no explica los motivos de los cuales haya sido ese el motivo por el cual se tenga que hacer lo de la vaca roja. Nadie supo esos motivos. Algunos jajamim dicen de que Shlomo Amelech sí llegó a saber este motivo, y Rejokami Meni, la verdad es de que Hashem dijo que este es una cosa para premiar al pueblo de Israel, que no se va a explicar cuál es el motivo. Hubieron muy poquititas vacas rojas en la historia, Besat Hashem, cuando venga el Mashiach va a haber otras vacas rojas. En la historia en general no hubieron muchas vacas rojas. Y después de que la Torá cuenta cuál es el proceso de purificación cuando una persona tocaba un cadáver o estaba en presencia de un cadáver, la Torá nos cuenta la parashá de Jucat, que fallece el 10 de Nisan. Miriam, ya estamos en el año 40, que los Yehudim estaban en el desierto, ya casi van a entrar al pueblo de Israel, y aquí viene la historia muy, muy triste y muy, muy dolorosa de que como no había agua para el pueblo de Israel, porque el agua venía Bishut Miriam, y la piedra esta de Miriam dejó de emanar agua, porque el pueblo de Israel no había hecho suficiente luto por Miriam como ella se merecía. Se acabó el agua, y el pueblo de Israel, cuando ve que no hay agua, empezó a quejarse con Moshe y con Aarón, y les empezaron a decir: nos vamos a morir acá en el desierto, otra vez con el mismo speech: ¿para qué nos trajiste aquí al desierto? Para morirnos de sed. Nos vamos a morir nosotros, se van a morir nuestras familias, se van a morir nuestros animales. ¿Para qué nos sacaste de Mitzrayim? No es este lugar un makom de Tená, Gefen, Rimón, no hay maim para tomar, no hay agua. Y Moshe y Aarón inmediatamente se aposternan frente a Hashem, hacen tefilá, y Hashem le dice: tienes que tomar el palo que tú tienes, reunir a todos, tú y tu hermano, de Dibartem el acela, y le van a hablar a la piedra, y en la piedra le va a dar agua. Y aquí sucede esta confusión que pasa con Moshe, que como Hashem le dijo que tome el palo, pero que le hablara a la piedra, y ahí los jajamín traen toda la explicación, que el Satán se metió, y esa piedra se escondió, y no se sabía dónde estaba esa piedra, y él le habló a la piedra varias veces, pero la piedra no reaccionaba. Entonces después dijo: a lo mejor entendí mal, porque ¿para qué Hashem me dijo que agarre el palo si le tengo que hablar a la piedra? Y entonces no estaba muy tranquilo él con lo que estaba haciendo, pensó que estaba haciendo mal, y se confunde, se equivoca, y en lugar de hablarle a la piedra, le pega a la piedra, pierde un poquito el control, porque el pueblo de Israel lo estaba presionando mucho, y les dijo: Shimuna, Amorim, ustedes son unos rebeldes, Aminasela de Notzila Gemaim, sí o sí hay que leerlo, Aminasela de Notzila Gemaim, si es una afirmación o si es una pregunta. ¿Acaso ustedes creen que Hashem no puede sacar piedras del agua? ¿O ustedes creen que hablándole nada más le voy a sacar piedra del agua? Y le pega a la piedra, y aquí se equivoca Moshe Rabenu, porque Hashem quería mucho
que el milagro se magnificara mucho más y el pueblo de Israel iba a ver que hablándole a una piedra, la piedra hace caso, eso iba a ser una moraleja muy fuerte para el pueblo, para decir cómo, si le hablas a una piedra y la piedra te hace caso, mucho más cuando le hablas a un yudí, que el yudí te tiene que hacer caso. Pero bueno, esta situación pasó y este lugar se llamó Mei Meribá y se quedó como un lugar triste porque Moshe y Aarón, por culpa de toda esta situación, pierden ahora la posibilidad de poder entrar a la tierra de Israel. Pero Moshe Rabenu sigue su función de líder, como que si no pasó nada, y le manda a pedir al rey de Edom si por favor pueden pasar por su lugar, porque ya estaban a punto ya de poder entrar a Eretz Israel. Le propone, le dice, déjame pasar, Edom son los descendientes de Esab, déjame pasar, yo no te voy a tocar nada, te pago por lo que necesites, pero déjame pasar. Y la respuesta de Edom es Lota Abor, porque si llegas a pasar te salgo a pelear. Entonces, Baimaen Edom no dio permiso, entonces el pueblo de Israel tuvo que dar como una vuelta, y cuando está dando esa vuelta, fallece ahorita sí en Rosh Chodesh Av, Aarón, el hermano de Moshe, y acá la Torah cuenta todo el proceso, fue en una cueva de Oraar, en una montaña sobre otra montaña en una cueva, y todo el fallecimiento de Aarón, que a Moshe le gustó mucho, porque tanto Moshe como Aarón y Miriam, los tres, fallecen en una muerte que es conocida como mitata neshika, como que Hashem les dio un beso y la neshama se les subió al Shamaim, sin ningún tipo de dolor, sin ningún tipo de sufrimiento, y a Moshe, cuando vio cómo se despidió a Aarón de la vida, él también quiso, y Moshe también falleció así después. Y aquí el pueblo de Israel sí lamenta en la muerte de Aarón, como dice aquí el pasuk en el Perek Haf, pasuk Haftet, Vairu kol haeda ki gaba Aarón, Vaiku et Aarón shloshim yom Kol Bet Israel. A diferencia de Moshe, de que con Moshe no dice el pasuk que todo el pueblo de Israel lloró, sino nada más, casi todos lloraron, porque obviamente que lamentaron muchísimo y había un amor y una dependencia, como vimos con los Meraglim, con Moshe, muy, muy grande, pero Aarón, como era más, estaba más el contacto de la gente, había una relación más cercana, y Aarón era más como involucrado más en la sociedad, Moshe estaba más apartado, porque muchas veces tenía que hablar con Hashem, entonces con Moshe no dice que Kol Bet Israel lloraron, pero la verdad es que Kol Bet Israel también lloró con Moshe, pero con Aarón fue como más intenso. Y aprovecha Amalek, cuando ve que el pueblo de Israel está con pocas defensas morales y espirituales, porque ya fallece Miriam y ya fallece Aarón, entonces trata de atacar, igual no logra tener un cometido ese ataque, y Hashem oye la tefilá que hace el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel ganan esa guerra, y ese lugar se llama Jormá, y de ahí ya van a estar por dar vuelta, y el pueblo de Israel otra vez se quejan porque al fallecer Aarón, las Anané acabó, desaparecen por un tiempito para que la gente reflexione sobre lo que implica el fallecimiento de un tzadik, y otra vez se quejan, Vaidavera, Amba Elohim Ube Moshe, el pueblo empieza a quejarse otra vez en contra de Hashem y en contra de Moshe, Lama Elitanu mi Mitzrayim, ¿para qué nos sacas de Mitzrayim? Nos vamos a morir en el desierto, Ein Maim, Benafshenu Katzab Elechem Aklokel, sí, porque nosotros como no vamos al baño, nos vamos a morir, algo nos va a pasar, y Hashem otra vez se ve en la obligación de mandar una consecuencia negativa al pueblo de Israel por esta situación, y manda unas víboras, porque están hablando la Yonará, y las víboras es el prototipo de la Yonará, manda unas víboras que las piquen, y el antídoto en contra de estas víboras es que manda a Moshe a hacer una víbora de Nahash Nehoshet, una víbora de cobre, doblemente Nun Het Shin, y
tiene un tamaño muy, muy grande, y cuando el pueblo de Israel veía a esta víbora de Nehoshet, a este Nahat Nehoshet, veían porque estaba en un lugar alto, subían los ojos al Shamaim y veían, se acordaban del Kisea Kabod, hacían tefilá y ya dejaban de morirse. Es decir, no es que el Nahash Nehoshet memit haye, como dice Rashi, de Hinahat Nehoshet memit haye, ¿acaso la víbora es la que hace que uno viva o que uno muera? No, pero cuando Israel ayú, Maalim, hay unos simenem, clapé mala, miraban para arriba, hacían tefilá. Y después la Torah de aquí cuenta los diferentes viajes que estuvieron haciendo el pueblo de Israel. Ya está muy, muy, muy cercano el pueblo de Israel de entrar a la tierra de Israel y cantan la Shirá del Ver, porque aquí sucede esta cosa tan maravillosa que al volver a ver agua y al volver a regresar el Ver de Miriam se metía por lugares y el pueblo de Israel pudo ver muchos milagros que eran desconocidos cuando habían enemigos que estaban por atacar, que el pueblo de Israel ni siquiera sabía que había gente escondida ahí entre las montañas, y Hashem hizo que se junten las montañas y se aplasten ellos, y después se abrieron otra vez para que el pueblo de Israel pueda ver todos los nisim tan grandes que Hashem les hizo al pueblo de Israel. Y después el pueblo de Israel continúa conquistando a Sihón, el rey tan grande, y a Og, el rey tan grande, el rey grande no de grandeza espiritual, sino de grandeza física, eran gigantototes que querían matar al pueblo de Israel, y aquí Rashi trae los midrashim tan famosos que Og arrancó una montaña y vinieron unas hormiguitas y se la comieron la montaña, y él se le quedó como la montaña como una cuellera enorme y se murió, y todos los nisim tan grandes que Hashem le da al pueblo de Israel, y la expresión de miedo que tiene Moshe frente a Og es porque el zehut de Og que tenía, que en algún momento hace muchos años ayudó a Abraham Avinu, le avisó a Abraham Avinu, aunque él no lo hizo con una buena intención, le avisó a Abraham Avinu que Lot había sido prisionero, entonces tiene el zehut de esa mitzvah de ayudar a Abraham Avinu. Entonces Moshe Rabbeinu tenía un poquito de miedo que ese zehut de la mitzvah sea la que lo ayude a él a perder la guerra, pero Hashem le dice de que no tenga miedo. Y acá hay una moraleja muy fuerte de que cuánto pago Hashem le da a una persona cuando hace una mitzvah, incluso si no la hace con una buena intención, porque los jajamim dicen que cuando Og le avisó a Abraham Avinu que Lot estaba prisionero, quería que Abraham vaya a la guerra porque él se quería casar con Sarah. No era una perita dulce este señor, y de todas formas el zehut de esa mitzvah lo tenía, y Moshe Rabenu tenía miedo de perder esa guerra por el zehut de esa mitzvah, aunque él beatzmo tenía mucho zehut de esa mitzvah. Pero de las mitzvot en general. A mí me gustaría hablar de dos temas, si me permiten, básicamente de la parashá de Korah. Un tema que tiene que ver mucho con nosotras, con las mujeres, y el otro, bueno, la verdad es que los dos temas tienen que ver con todos, pero uno me gustó mucho porque es algo que tiene una relación muy, muy directa con nosotros. Nosotros sabemos que en esta parashá, la parashá recuerda, cuando habla de las 24 matanot que una, la Torah habla sobre dos mitzvot que son dentro de las 24 matanot que una. Una de las mitzvot es la mitzvah de Maaser, de sacar el diezmo, y la otra es la mitzvah de Bikurim, aunque en verdad la parashá de la Bikurim se habla en otra parashá donde se extiende y se habla con mucho más detalle cuál era la mitzvah de Bikurim. Pero si hacemos una relación y si también entendemos que dentro de las 24 matanot que una también existe la mitzvah de Jalá, que es la mitzvah que se habló la semana pasada, teniendo en cuenta estas tres mitzvot, podemos ver una cosa muy, muy impresionante que la Torah habla sobre las mitzvot que son en general. Y tenemos que entender una cosa muy bonita. Cuando la Torah empieza en el libro de Bereshit, contándonos Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, en el principio cuando Dios creó el cielo y la tierra, el Midrash le llama la atención la palabra Reshit.
Entonces empieza a buscar motivos por qué el mundo fue creado en general. Bereshit, podemos decir, es la traducción literal de la palabra Bereshit es en el principio cuando, pero también es Bereshit, por Reshit se creó el mundo. Así hace la derashá Rashi y así hace la derashá el Midrash. Y el Midrash, y Rashi trae nada más un Midrash, el Midrash trata de buscar quiénes son o qué son cosas que la Torah las llama que son Reshit y que por el zhut de esa cosa que se llama Reshit vale la pena bichlal que exista un mundo. Entonces, el Midrash en Bereshit Rabá dice, Amar Rabbi Banai, dijo Rabbi Banai, Aolam lo nibra, ela bishut Torah. La Torah se llama Reshit. ¿Por qué? Rashi ahí lo trae. Bereshit, Bishvil Reshit, Israel Nikraim Reshit. El pueblo de Israel se llama Reshit porque hay un pasú que habla sobre los Yehudim y dice Reshit de Bugató. Y la segunda es Reshit Darko. La Torah se llama Reshit Darko. Rashi trae el pasuk de la reayá de Reshit por Reshit Darko, pero el Midrash aquí en Bereshit Rabá dice, la Torah se llama principal porque el pasuk dice Hashem bejochma yasad aretz, etcétera, etcétera. Rabbi Berajia, otro jajam opina, ¿por qué se llama Reshit? Porque Moshe Rabenu es Reshit. El mundo fue creado Bishut Moshe Rabenu, como en los últimos psukim del libro de Devarim dice, Vayar Reshit Lo. Hashem vio el principio de él. Ok, vamos a seguir con este Midrash, vamos a interrumpir y después vamos a explicar otra cosa. Rab Una, Beshem Rab Matna, dice, Bishut Gimal Devarim Nibra Ola. Yo tengo otras cosas que se llaman Reshit y que yo creo que por estas tres cosas que se llaman Reshit, el mundo fue creado. Bishut Hala, Bishut Masrot, Ubishut Bikurim. Rabbi Huna dice, yo creo que el mundo fue creado en mérito a otras cosas que también se llaman Reshit. La mitzvah de Jalá, la mitzvah de sacar maaser, de sacar diezmo, y la mitzvah de Bikurim. Umata, ¿de dónde sacas que ese es el motivo? Porque el pasuk dice Bereshit bara Elohim. Por Bereshit Hashem hizo el mundo. Ve'ein Reshit, ¿y qué se llama Reshit? Jalá, Jalá se llama Reshit porque la semana pasada el pasuk dice Reshit Arisotehem Jalá. Cuando ustedes empiecen a hacer una masa, tienen que sacar Jalá. O Ein Reshit el Masrot, también la mitzvah de Maaser se llama Reshit, como dice el pasuk en la parashá de esta semana, Reshit de Ganeja. O también Bikurim, porque Bikurim, extendidamente hablando de la mitzvah de Bikurim, en la parashá de Mishpatim, la Torah dice en Devarim, Reshit Bikureat Mateja. Entonces, como en Jalá, en Maaser y en Bikurim se utiliza la palabra Reshit, Rab Una entendió que Bishut, en mérito de estas cosas que se llaman Reshit, la Torah empieza la creación del mundo en mérito a estas tres cosas que tienen el nombre de llamarse Reshit. Es un poquito raro eso, porque Meile, el primer Midrash que dice Rabbi Banai, que el mundo fue creado por la Torah, es muy entendible. Que el mundo fue creado por Moshe Rabenu y que Moshe Rabenu es la representación del pueblo de Israel, también lo podemos entender. Vamos a verlo en un ratito. Vamos a dejar este punto aquí y quisiera tocar el tema de las aguas que se usan para la tevilá. Ustedes saben de que hay una mitzvah de que los hombres y las mujeres, bueno, las mujeres tienen otro motivo, pero los hombres en cierto tipo de impurezas, el proceso de purificación de un hombre era sumergirse en una tevilá, en una mikve. ¿Qué tiene de especial
la mikve, ¿cuál es la grandeza que tiene la mikve a diferencia del agua de una regadera? Que tiene que tener una medida de agua, 40 sea, y ese agua se llaman ese agua que son maim sheuvim, tienen que ser aguas naturales, que ningún humano haya tenido ninguna cosa que le haya puesto ni flúor, ni ninguna cosa, tiene que ser algo netamente natural. Entonces, hoy en día hacen los rabanim que se ocupan de las tevilot, tienen todo como un sistema para que se cumpla con esta mitzvah de hacer que entre por un lado como con un canal o unas tuberías para que ese agua sea lo que se llama Maim Sheubim y la persona pueda cumplir la mitzvah de Tevilá como tiene que ser. Son aguas que vienen directamente de una fuente de la tierra, de un manantial o de donde la persona, donde la ciudad donde la persona está queda más cerca de la procedencia de ese agua, sin que ninguna mano humana haya tenido que ver nada con ese agua. ¿Qué tiene de especial ese agua? ¿Por qué tiene que ser el agua de esa manera? Jajamim, ¿saben? No vamos a entrar nosotros ahorita, vamos a dejar eso en el aire y vamos a dejar también en el aire la pregunta que hicimos, ¿qué tiene de especial esto de Bereshit? ¿Por qué justamente Rab Una encontró en estas tres mitzvot, Jalá, Maaser y Bikurim, el zhut de la mitzvah, de que son mitzvot tan importantes que todo el mundo fue creado, valió la pena la creación de este mundo físico, las galaxias, el cielo, la tierra, las plantas, los animales, todo lo que hay en este mundo, bishut estas tres mitzvot. Entonces, acuérdense sobre estos dos temas, el tema de la mikve de la tevilá y el tema de estas tres mitzvot que son tan importantes. Ahora vamos a hablar un poquito de la importancia que tiene una relación matrimonial, una relación, la Kedushá, y la importancia que Hashem le da tanto a la unión de un hombre y una mujer cuando se casan. Y para eso vamos a recordar una Gemara muy famosa que ustedes la habrán oído, todas las mujeres casadas y las chavas solteras que Besat Hashem pronto se van a casar, seguro las madrijot se los van a decir en algún momento, una Gemara muy famosa en Masejet Sotá, que dijo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva es el que dice esto y dice, Ish veisha shezahu, un hombre y una mujer que se traduce como que tienen el mérito. Ahora vamos a explicar que zahu también puede querer decir otra cosa. Shejina benem, la Shejina está con ellos. Los zahu no tienen mérito, Esh Ohlam, el fuego se los come. ¿Cuál es la explicación de esto? Porque la palabra en hebreo, hombre, se escribe Aleph, Yud, Shin, Ish. Y la mujer se escribe Aleph, Shin, Hei. Si nosotros agarramos la palabra Ish y la palabra Isha, vemos que dentro de la palabra Ish y de la palabra Isha está escondido el nombre de Hashem. Ish está la Yud, ¿sí? Aleph, Yud, Shin. Y en Isha está la Hei, Aleph, Shin, Hei. Yud y Hei son nombres de Hashem. La Yud es una letra que corresponde al nombre de Hashem, y la Hei también. Kibeka Hashem Tzura Olamim. Yud, Hei forma el nombre de Hashem. Entonces, Ish veisha shezahu, un hombre y una mujer, y ahora vamos a explicar la palabra zahu en una connotación no desde jut de mérito, sino de purificación, de pulirse, ¿sí? De hacer un zikui, de limpiarse, un hombre y una mujer que llegan a un nivel espiritual elevado como debe de ser, entonces logran meter a Hashem en esa relación. Y tienen un zehut y Shejina benem, la Shejina está con ellos porque está la Yud y está la Hei. Pero si estas personas no se purifican, no se elevan, no son personas espirituales, se va. La Yud del nombre de Hashem se quita y la Hei del nombre de Hashem de la mujer se quita. Entonces, ¿qué palabra queda? Esh, fuego, Aleph Shin. Entonces, el fuego se los come. ¿Qué quiere decir? No es que quiere decir nada más fuego de fuego, no.
el fuego de las discusiones, el fuego de ausencia de armonía en el hogar, el fuego de peleas, el fuego del egoísmo, el fuego del orgullo, el fuego de sentirse mal, todas estas situaciones que produce si la pareja no logra llegar a un nivel de elevación espiritual suficientemente alto para que puedan hacer de ellos una morada para Hashem. Es raro que técnicamente Rabbi Akiva, en todas las mitzvot, cuando una persona las cumple, está la Shejina. Digamos, la Shejina existe, la presencia divina existe en todos lados. Entonces, ¿qué es la trascendencia que en esta mitzvah en especial Rabbi Akiva encontró? Que si un hombre y una mujer son merecedores, la Shejina está. En verdad la Shejina está cuando cumplimos Shabbat, cuando comemos kasher, cuando hacemos tefilá, en cualquier situación física que nosotros le metemos a esta situación física una parte espiritual, también vamos a encontrar la Shejina. Taniré que en este punto hay algo en especial. Entonces nosotros hablamos ya de la mikve, hablamos de la palabra Bereshit y ahora vamos a hablar de la pareja. Y para poder relacionar estas tres cosas, me gustaría compartir con ustedes un texto del Maharal de Praga. Acuérdense, en muchas ocasiones lo traemos al Maharal, un jajam que vivió en Europa en el siglo XVI, muy, muy importante, que tiene muchos escritos. Dentro de los escritos, él tiene un escrito que se llama Netzach Israel. Y él habla sobre estas mitzvot que hablamos antes. Pero antes de hablar directamente de lo que dice el Maharal, me gustaría, para que se entienda esto, explicar un concepto técnico que se utiliza en la parte halágica, que tiene una implicancia en algunas halajot, que se los quiero explicar. Hay un concepto que los jajamim explican y la Gemara dice, que es que cuando dos cosas se juntan, se llama, hay dos formas de que las cosas se puedan juntar. Cuando yo junto dos cosas sin que cada una de esas cosas pierda su naturaleza de su individualismo, que eso el Rambam lo llama Arkavat Shejinit, es decir, una mezcla vecinal, como dos personas que son vecinas, que comparten el elevador, comparten el lobby, comparten las juntas que hay de la administración. Se llama Arkavá, se llama una unión, pero Shejinit, de un shahen. Para entender más o menos esto, tendríamos que ver, digamos, cómo nosotros hacemos una ensalada. Cuando nosotros hacemos una ensalada, agarramos pepino, jitomate, cebolla, lechuga, lo que le pongan en la ensalada, y se mezcla toda la ensalada. Está mezclada esta ensalada, pero cada una de las verduras que forman parte de esta ensalada siguen siendo sus verduras. Es decir, es una ensalada, pero no pierde cada parte de la ensalada lo que cada parte es. Digamos, si a mí me gusta comer esta ensalada, pero dentro de esta ensalada hay aguacate, y a mí no me gusta el aguacate, entonces yo puedo sacar el aguacate de la ensalada y seguir comiendo la ensalada con el pepino, con el jitomate, con la cebolla, con las otras cosas que tiene la ensalada. Eso se llama en la literatura halágica Arkavat Shejinit, porque hay una mezcla, pero no es una mezcla que es completamente fusionada, sino cada parte sigue teniendo su parte. Y aparte, existe, el Rambam lo trae, y también la halajá lo trae, otro tipo de mezcla que se llama Arkavá Mizgit, que mozgim se hace como una unión completa, que es como, por ejemplo, cuando uno hace una masa. Cuando uno amasa, agarra harina, agarra agua, pero el agua se mete en la harina y ya se hace una masa. Y si yo quiero separar la harina con el agua, ya no se puede porque ya se hizo una fusión, se hizo todo una masa, una sola cosa.
En términos halágicos, para hablar de eso es que la Gemara, en Masejet Shabbat, hay un mahloket. Hacer queso en Shabbat se puede o no se puede. Hacer queso en Shabbat no se puede. ¿Por qué no se puede hacer queso en Shabbat? Entonces, una Gemara dice que porque hacer queso en Shabbat sería como una construcción, como cuando uno construye porque está agarrando la leche y la leche lo está cortando, la está separando y está haciendo una construcción. Entonces, en Masejet Shabbat voy a pedir si se puede apagar el micrófono. Yo no. Si se puede apagar el micrófono para que no se haga una interferencia. Y la prohibición de hacer queso en Shabbat es otra Masejet en la Masejet Yerushalmi dice que hacer queso en Shabbat no se puede por el isur de lash, que es amasar. ¿Por qué? Porque son dos opiniones diferentes. ¿Qué isur es? ¿Construir o amasar? Construir o amasar. Si es construir, es Arkabat Shehenit, es un tipo de unión. Si es amasar, es otro tipo de unión. Eso es para que entendamos más o menos qué implicaciones halágicas tiene esta diferencia entre lo que es este tipo de unión en elementos químicos, porque tiene una implicación en la halajá, ¿sí? Si es un tipo de unión o es otro tipo de unión. Ok. El agua tiene una formación en las moléculas del agua. El agua está formada por átomos, ¿no? Que tiene H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Eso forma una molécula del agua. En el agua no se puede separar las cosas, porque lo que forma el agua, lo que hace que exista el agua es cuando se juntan 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno. Si no se junta la 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno, no se puede generar agua. El agua, la única forma que se pueda generar, como muchas otras cosas de la tabla periódica de elementos, existen por esa fusión de 2 elementos químicos que se unen y forman un elemento químico nuevo que existe. En el tema de estas 3 cosas que Hashem, que el Midrash escoge, que Rabuna escoge, que Bishut, estas 3 cosas, Nibra Olam, el mundo está creado, hay Jalá, hay Maaser y hay Bikurim. ¿Qué son estas 3 cosas? ¿Qué son estas 3 bases del mundo? Que frente a estas 3 bases, Jajamim encontraron que son mitzvot tan importantes que valió la pena toda la creación del mundo por esas 3 mitzvot. ¿Qué representan estas 3 mitzvot? Entonces ahora sí vamos a ir al Maharal. El Maharal de Praga en el libro Netzach Israel en el Perek Gimal trae este Midrash y dice, en relación al Midrash que dijimos que Bishut, estas 3 cosas fue construido el mundo, y Eshle Dagbek, hay que checar, Lama, estas 3 cosas, ¿por qué estas 3 cosas? Y el Rambam explica, el Maharal dice que estas Gimal Mitzvot, que son Bikurim, que es la mitzvah de Bikurim, el Señor iba a su campo, cuando veía que empezaba a florecer, a empezar a salir la primer fruta de cada una de los Shivat Aminim, de los 7 tipos de trigo, cebada, uva, aceituna, dátil, granada e higo, cuando eran de estos 7 tipos de florecimiento, de inauguración, de que empezaba a florecer, a crecer la fruta, le amarraba un listoncito rojo para que sepa que esos son los bikurim,
y se esperaba que crezca, y después, en la época de Shavuot, subía al Bet HaMikdash y llevaba una canasta con estos frutos. La mitzvah de Maaser es que la persona tenía que pasar un proceso, no alcanzaba nada más cuando empiece a florecer la fruta y la separa. Para sacar Maaser se necesita que la persona tenga mucha cantidad de una cosa para poder sacar el 10% de esa cosa. Es decir, tiene que haber un proceso de, vamos a decir, una persona que es ganadero, tiene que tener las vacas, esas vacas tienen que tener vaquitas, y después que ya tiene una cantidad de vaquitas, saca el 10% de esa vaca y se la regala al Leví. Y la mitzvah de Jalá, que es la tercer mitzvah, que por el zhut de esa mitzvah valió la pena hacer el mundo, es otra cosa, es ya tengo la harina, y ya tengo la levadura, y ya tengo el agua, y ya tengo el aceite, y ya tengo todo, y ahora lo proceso, lo unifico, lo hago una sola cosa, y después de que ya hice una masa, hice todo una sola cosa, saco una parte de esa masa y se la regalo a Hashem. Son tres formas de ver y tres situaciones de vida distintas y tres situaciones de vida diferentes. El Bikurim, explica el Maharal de Praga, a Bikurim, Kasher Nishlam Aperi Beatzmo, Veu Abikur Shelo. La mitzvah de Bikurim se cumple cuando el fruto que yo le puse, ese listoncito rojo, maduró, ya está solo este listoncito, esta fruta sola, no tiene nada que ver con el entorno de las otras frutas. Yo para cumplir la mitzvah de Bikurim no tengo que esperar que los otros higos maduren. Si el higo mío ya maduró, el que yo marqué ya maduró, agarro, me llevo ese higo, me lo llevo al Bet HaMikdash con las otras frutas y ya cumplí con la mitzvah de Bikurim. No tiene ninguna relación la madurez de la fruta de los Bikurim solo, a diferencia del resto de las frutas. Veu Reshit, por eso también se llama Reshit, Ejad, es uno nada más. La mitzvah de Maaser, explica el Maharal, es Kasher Nigmar Melechet HaTebuah. De Ainu, es decir, cuando ya terminó todo el proceso de la plantación, de la madurez, de la cosecha y todo, cuando ya se hizo un montículo, cuando yo ya tengo bastantes manzanas ya maduras, bastantes naranjas, bastantes peras, bastante trigo, bastante cebada, bastantes vacas, bastantes ovejitas o lo que sea, ya es una cosa global, comunitaria, para decirlo de alguna forma. A partir de ahí saco el maaser. El maaser depende del resto. Si yo no tengo, para hacer un número redondo, si yo no tengo 100 manzanas, y primero le saco la terumá de esa manzana, que es 2, me quedan 98. De esas 98 tengo que sacar 9.8 manzanas y regalárselas al Cohen. Si yo no tengo las 98 o no tengo las 100, ¿de dónde voy a sacar maaser? No puedo sacar maaser. Es un nivel diferente. Y jalá es un nivel ya más diferente. Es que a jalá kasher nitgalgala isa, cuando se hace una masa. Y sigo leyendo del Maharal. Ve kasher te ayen, y si tú te vas a poner a pensar, timtza elu gimal mitzvot mejulakot, son 3 tipos de mitzvot diferentes. La mitzvah de Bikurim es que cuando ves tú un higo que maduró, bilbad, nada más ese higo, av shei yehidit, aunque esa teena es única, es solita, corejale gumi lesimal, la marcas y te la llevas. Ein la tseruf el ajer, no necesita unirse con ninguna otra fruta. Abal Maaser, pero la mitzvah de Maaser, de Ainu, ¿qué quiere decir? Shenit kabetz beyachat que shemid keri, cuando se ponen juntos keri con haf y se hace un montículo, dependo del resto. Vejala, y la mitzvah de Jalá es que Shenit Haber, cuando ya no es que es una manzana y acá es otra manzana y todas las manzanas hacen un solo montículo,
sino cuando se hace una unión benitgalgel beyahad beudbak legambre, y se pega completamente y se hace una masa. Kach u avería asher bara Hashem itbaraj. Hashem así hizo un sistema en la creación del mundo, en la creación de la vida. Kirishona em apeshutim, asher kol ejad ejad omed mitne atzmo. En un principio, cuando nosotros nacemos, somos individualistas. Cuando nosotros nacemos, cuando somos bebés, no entendemos que nosotros necesitamos de las otras personas para poder vivir en una sociedad. Un bebé es demandante, el bebé necesita comer y llora, quiere que lo atiendan en el momento. Nosotras, cuando tuvimos bebés que dábamos de comer o teníamos que atender bebés recién nacidos, bebés chiquititos, no podíamos ir con nuestros bebés y decirles, oye, mami necesita dormir un ratito más, aguántate el hambre, que ahorita dentro de 1 hora te doy de comer. No, el bebé quiere comer en el momento que quiere comer, necesita comer en ese momento, él necesita comer, y él necesita que se le cubran sus necesidades físicas en ese momento a él. Nacemos con una capacidad individualista que la necesitamos para poder pasar el proceso de lactancia, de infancia, de un poquitito de la adolescencia, para después entender que yo estoy separado del otro y que yo soy yo porque yo tengo que ser yo. Y siendo yo, necesito del resto de la sociedad. Hay un proceso de madurez en el proceso de la existencia del ser humano beatzmo que requiere ese proceso. Primero es la mitzvah de Bikurim, no por orden, porque en la Torah tampoco está en ese orden, sino el Maharal dice en el proceso de la bria, de la creación del mundo bichlal, Arishona em apshutim. La base, lo pashut, lo que tiene que ser en un principio es que cada persona tiene que ocuparse de cada persona. Así tiene que ser. Ve'aharkach, y después anibraim asher em mitztarfim beyahad. Y después que ya somos mayores de bar mitzvah, necesitamos uno de los otros, y mitztarfim beyahad. Cada hombre mayor de 13 años, mitztaref, se une a lo que se forma, que es un minyan. Una persona que necesita decir Kadish o ciertos tipos de la tefilá que los jajamim impusieron, que para poder decir esas tefilot se necesita un minyan, una persona sola no alcanza. Se necesita un mínimo de 10 personas. 1 más 1 más 1 más 1 hasta llegar al número 10. Veyesh laem akibutz beyahad. Y ellos están juntos. Ein kan eruv beyahad. No hay una fusión, no hay que se unen, que se mezclan, no. 1, Susana a distancia, 2, Susana a distancia, 3, Susana a distancia, y mitztarfim, mitztaref. De hecho, hoy en día, en estas situaciones que estamos viviendo, hay todo un tema alágico, por ejemplo, para hacer los minyanim en los edificios. ¿Cómo es que mitztaref, cómo es que una persona puede considerarse parte del minyan si físicamente no se encuentra en el mismo lugar que la otra persona? Por ejemplo, este minyan que están haciendo en la calle de Sócrates, pueden considerarse minyanim porque se ven en los balcones o no sé, tienen que verse de alguna manera que se hace un tzeruf, se hace una unión de la gente para que se pueda considerar que es un minyan. Y después sigue Maharal diciendo, Ve'aharkach, y después hay un tercer nivel de unión entre las personas, que es Otam Asher Em Mithavrim Legambre. Después está la unión de la Jalá, que la persona se une legambre, que es la Arkabá Gemurá. ¿Se acuerdan que hablamos que hay Arkabá Shichnit y hay Arkabá Mizgit? Hay esa unión ensalada, que es una unión, unión ensalada sería la mitzvah de Maaser, y la mitzvah de Jalá es la mitzvah Mizgit, la que se une, la que se hace todo una sola masa.
Y lo que Gimal de Barim, estas tres cosas, Arishon, la primera, la que son Bikurim, Urrahok mina Arkaba, es lejano de una unión, porque es el individuo beatzmo, la mitzvah de Bikurim es que yo agarro el higo, agarro el dátil, agarro el racimo de uvas, agarro el trigo, la cebada o lo que agarro, y yo me lo llevo eso, y a mí no me importa el resto qué es lo que está pasando con eso. Pero la segunda, Ashenit, Yesh Boksat Arkaba. La segunda, la que es Maaser, necesita una del otro. Hay un poquito de unión. Venikras de Arkaba, Shehenit, lo que dijimos antes. Rotzelomar, Shemit Javrim Yachat, Kemo Shehenim, como si son vecinos, Asher Em Mitjavrim Yachat. Sí hay una unión de los vecinos, y sí es importante estar unido a los vecinos, y sí es importante tener buenos vecinos, como dice el Pirkei Avot, que Rabbi Yohanan le dijo a sus alumnos, vayan y vean qué es lo mejor. Uno de los Jajamim dijo, Shahen Tov, ¿sí? Tov, Shahen Karov Me'ach Rajok, sí, es mejor tener un vecino cerca que un hermano que esté lejos. Sof Sof es tu vecino, tienes un kesher con él, no vives junto con él, pero vives junto a él, vives cerca de él, estás cerca de él. En Kan Eruv, no hay un Eruv, no hay un Arevut, no hay una fusión, no hay una unión tan fuerte, pero sí hay una unión. En cambio, la Arkava Shlishit, que es el tercer tipo de unión, que se llama Arkava Misgit, que es la que dijimos, la de la masa, Shenitmazega benitjabra yahad legambre H-U davar ejad. Hay una unión tan grande hasta que esto se hace una sola cosa. Ok, ¿se entendió? Estas tres cosas son los tres estados. En el primer estado de Bikurim, yo puedo comer las otras frutas, saco los Bikurim. Sacar Bikurim no prohíbe, no sacar Bikurim no prohíbe poder comer el resto de las frutas, no la vuelve dependiente. En cambio, el Maaser y la Jalá sí lo vuelve dependiente. Una persona que no sacaba Maaser, se llamaba, la comida esa que no se le había sacado Maaser, se llamaba Tebel, se llamaba una comida que no se puede comer. Si no se puede comer, mientras no saco Maaser, yo no puedo comer el resto de las cosas. Y lo mismo con la Jalá. Si una persona hace una masa y no saca Jalá, no puede comer el resto de la masa. Es un problema eso. Esto es lo que quiere decir estas tres tipos de relaciones. Ahora, aplicándolo a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida del día a día, a la parte emocional de nosotros y a la parte religiosa de nosotros y a la parte de relaciones interpersonales que nosotros tenemos, hay círculos en la vida. El primer círculo de la vida de nosotros somos nosotros mismos. Después, el segundo círculo que tiene la vida es la familia, la comunidad, los amigos, ¿sí? Ese es el segundo círculo. Y después viene el tercer círculo, que es el matrimonio, en el cual se genera la historia de la familia que uno empieza a formar y uno empieza a tener. Cada persona necesita hacer su viaje para encontrar estos tipos de uniones que la persona necesita tener para su vida. Cada una, como habíamos dicho una vez que dijo David Amelech en el Teilim, Ani Yadati, yo conozco, yo tengo una relación con Hashem, que es una relación que nada más yo la tengo, y la otra persona tiene una relación con Hashem que nada más esa persona la tiene, y cada persona tiene una relación con Hashem de manera diferente, y cada persona necesita encontrar ese vínculo que tiene con Hashem propio, personal, privado. Yo no puedo imitar al otro. Bueno, lo puedo imitar en cosas que son rituales, pero el sentimiento tiene que ser un sentimiento mío. ¿Cómo Hashem hizo? Que fiche fartzufeem shonim, kach deotem shonot. Así como las caras de las personas son diferentes, así las formas de pensar de las personas somos diferentes.
Cada quien tiene su manera de conectarse con Hashem. Todos tenemos un ADN en común, todas las personas tenemos un ADN en común. Y entre paréntesis, creo yo que en alguna ocasión oí que el ADN del ser humano tiene cosas, no sé si es el 96% o qué porcentaje, compartimos el mismo ADN que un chimpancé. Y a lo mejor dentro de ese 96% también compartimos un ADN con otras criaturas. Pero tenemos un 4%, un 10%, no me acuerdo ahora qué porcentaje, que es nuestro, que es privado. Cada persona y cada uno es un individuo beatzmo, y es un gele que lo cami mal, es un pedacito de Hashem propio de cada uno, ¿sí? Es privado, es personal. Ese es el número 1, yo conmigo. Así empezamos a nacer y así continuamos durante un tiempo de nuestra vida. Y así va a ser hasta los 120 años de nuestra vida. Pero ese yo conmigo mismo, en algún momento de mi vida, tiene que aprender a entender de que yo soy conmigo mismo, pero yo también pertenezco a una sociedad, pertenezco a una comunidad, pertenezco a un grupo y yo me debo con ese grupo y me tengo que leitjaber con ese grupo, me tengo que unir con ese grupo, como la mitzvah de Maaser, que dependo del otro, y que si no se saca Maaser, toda la otra comida queda inválida, se llama tebel, no se puede comer, ¿sí? Pero hay un nivel más alto, que es el nivel a nivel de relación matrimonial, el nivel de un hombre con una mujer, que es el nivel de jalá, que ese es un nivel de una unión más alta. No es nivel ensalada, es nivel masa. Es nivel que yo agarro la harina y la mezclo con el agua y hago una sola cosa. No se separa. En una ensalada se pueden separar las cosas. Si a mí no me gusta el jitomate, saco el jitomate y me quedo con los pepinos y con la lechuga. ¿Qué matrimonio nosotros aspiramos? Nosotros aspiramos matrimonio ensalada o matrimonio masa. A veces hay matrimonios que son matrimonios ensalada. Viven juntos, se quieren mucho, pero no lograron fusionarse, no lograron levantarse juntos y elevar y hacer de su casa un lugar de Shejiná, porque uno es pepino, el otro es jitomate, están juntos, viven juntos, pero no están fusionados, no están unidos como Yud-Kei, como el nombre de Boreolam. No es fácil, esa es una relación que hay que trabajar. Casarse no es 1 más 1, que es 2. Casarse es 1 más 1, que es 1. ¿Sí? Eso es casarse. Casarse quiere decir, soy diferente, soy yo no me pierdo por casarme. Cuidado con eso. Yo no me pierdo, yo soy quien soy. Mi pareja es quien es. Y mi pareja más yo, los dos, nos salimos de lo que nosotros somos porque hay un propósito más elevado de lo que yo soy y de lo que mi pareja es. Y nos levantamos y hacemos de ese lugar un lugar kadosh, que es una Shejina. Si yo me mantengo lo que yo soy, y él se mantiene lo que es él, y no hay elevación, si yo sigo siendo la lechuga y él sigue siendo el jitomate, es una ensalada que estamos juntos, pero que no hay unión entre ellos, no está fusionado, no logramos unirnos completamente, y nuestros propósitos de vida a lo mejor algunos son en común, a lo mejor algunos no son en común, como puede ser, como es normal que pase, pero hay que trabajar esa relación para que esa relación se eleve a un nivel de que pueda llegar ese ish con esa isha a tener el nombre de Hashem en el medio. Y no ser ish y isha, uno por un lado y el otro por el otro lado, porque si cada uno tira para su lado, ya no se está el nombre de la Shejina ahí. Ya lo que se transforma esa palabra es en esh, no en yud y en kei, ¿sí? Nosotros vimos que Adán Arishon, cuando vemos que Hashem creó
a Adam Arishon, entendemos que todos venimos de Adam Arishon. Y al final la Gemara como dice, Kel Echad Beranu, Hashem nos creó a todos un mismo Hashem. Todos venimos de lo mismo, ¿sí? Las fragmentaciones cuando empiezan a salir o cuando se craquean las relaciones son porque perdimos el rumbo y no entendemos que los dos, que la familia, que todos tenemos que ir hacia el mismo lado, que es la Shejina la que nos tiene que guiar en el camino. Ish veisha shezahu, un hombre y una mujer que se purifican, que se pulen, que se enaltece, que los dos van para el mismo lado, porque es el mismo Hashem que es el Hashem de los dos. Eso es indivisible. Para que los dos puedan ser uno y para que los dos jalen para el mismo lugar y que la Shejina esté, tiene que haber Shejina, tiene que haber un propósito más elevado que cualquier otro propósito secular que pueda existir. Tiene que haber un propósito alto, un propósito que elevado, un propósito de altura que valga la pena todo para que cada quien trabaje lo que cada quien es para llegar a ese nivel, ¿sí? Hay un perush una vez muy bonito que oí, no sé si ustedes lo oyeron también, vieron que en las bodas se acostumbra que suben al novio, lo suben a los hombros, y a las mujeres también la cargan o la suben a una silla, la suben a una mesa. Entonces, es una cosa cute que hacen en la boda de los religiosos, porque como el novio está en un lado y la novia está del otro lado, entonces los elevan, a veces el novio le tira una flor a la novia, no sé si vieron, o así, y en el baile está bonito. Pero el Baal HaTanya una vez explicó en su libro Likutei Torah, dice que esta costumbre que quedó heredada en el pueblo de Israel, que nuestras costumbres no son stam, así porque sí, ay, qué lindo, suben al novio, suben a la novia. No, esta es una forma de decirle al novio y a la novia, ahora que te casaste, ahora tu función es eso, elévate, ahora tienes que estar tú por sobre todo. Tienes que agarrar toda la parte material y subirla y elevarla y hacer de tu casa un Bet HaMikdash y subirlo y elevarlo. Súbete, ponte arriba de las cosas. En muchas ocasiones dijimos, ¿cuál es la diferencia entre Abraham, Moshe, el Mashiach y Bilam? Uno, dos, tres, las 4 personas son personas que en la Biblia expresa que se subieron en un burro. Pero hay subirse al Ajamor y hay estar Bajamor. Hay subirse Jamor, Het Mem Resh, que es burro, también son las mismas letras que Homer, que es materia. Abraham Avinu estaba al Ajamor. Moshe Rabenu se subió al Ajamor, sobre la materia. El Mashiach es Anibe Rojer al Ajamor, ¿sí? Pero el Bilam no podía separarse de la materia. Bilam no tenía un jamor bijlal, Bilam era un atón, ¿sí? Bnei Israel no se puede fusionar con la materia. Bnei Israel es incapaz de fusionarse con la materia. Bnei Israel se fusiona con lo espiritual. Con la materia estamos arriba de la materia. Estamos por sobre la materia, utilizamos la materia, la necesitamos a la materia y la santificamos y la enaltecemos. En una relación personal de las personas, es redundante, en las relaciones personales que tenemos, especialmente cuando estamos hablando en una relación de Shalom Bait, especialmente cuando estamos hablando en una relación familiar, la grandeza que tenemos el pueblo de Israel es de que tenemos esa capacidad de hacer de nuestra relación una jalá, no una ensalada, una masa. La masa tiene esa grandeza que yo tenía agua por un lado y tenía harina por otro lado y junté el agua con la harina e hice una sola cosa. Vuelvo a lo de la mikve, ¿se acuerdan que hablamos del agua? El agua tiene esa capacidad líquida, ¿sí? Que el agua se forma con la fusión de estas dos cosas. Y esa fusión de estas dos cosas crea una cosa nueva. Como yo me imagino que otros líquidos también, pero el agua es el líquido básico.
No sé cómo se forma el aceite, no soy ingeniera química y no tengo la menor idea de lo que son las cosas químicas, pero el H2O, que es el agua, es el 2 de hidrógeno con una de oxígeno, forman una cosa nueva que es agua. El matrimonio, las relaciones interpersonales para familiares, tienen que ser eso. Uno es H2 y el otro es O, y el H2 con el O forman el agua. No puede estar el H2 por un lado tirado, respetando el H2 y respetando el O. ¿Sí? Esa fusión tiene que ser una fusión sin perderse en el camino, sin anularse lo que cada uno es. Cada uno es lo que es, se unen y se elevan y forman entre los dos lo que tiene que ser un matrimonio y una relación que tiene que ser real, verdadera y absoluta. La Guemará dice, cuando una persona peca en el Isur de Kotev, en Shabbat, una de las 39 melajot es escribir. Cuando una persona peca cuando escribe, dice la Guemará, Akol modim bekotev, todos aceptan que la prohibición de oraita de escribir, así no es la halajá, porque no se estudian halajot de la Guemará, hay un Shulchan Aruch, pero la Guemará opina que para transgredir el Isur de Kotev de oraita de la Torá es cuando una persona quiere escribir el nombre de algo y lo empieza a escribir y empieza con 2 letras. No sé, yo me llamo Ruti y empiezo a escribir Resh Vav. Si yo ya escribí 2 letras Resh Vav, aunque no completé con la Taf y con la Yud, ya se llama el Isur que la persona hizo Kotev y ya es una verá y si fue sin querer, la persona tiene que traer un Korban Hatat. Pero si escribes el nombre de Hashem, la única forma de transgredir de oraita el Isur de Lichtov, el nombre de Hashem, es si se escribe completo. Si yo empecé a escribir Yud Kei y ya no seguí escribiendo Vav Kei, no hice haram. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nombre de Hashem es uno. Hashem es uno. Y si escribí la mitad del nombre de Hashem, se llama que no escribí nada. Eso es la grandeza de Hashem. Hashem es Ejad, el Ahdut es de uno solo. Cuando nosotros tenemos una vida espiritual y somos Ejad, y entendemos que Ein Od Milvado y que nuestra vida no tiene ningún sentido si nosotros no nos unimos todos directamente con Hashem, y Ein Od Milvado no sirve, no podemos continuar, ¿sí? Eso es lo que hace una mikve que sea kasher. Una mikve que sea kasher tiene que tener 40 sea, tiene que tener un shiur. Dice el Sofnat Paneach, mea sea, las 40 medidas de sea es dafka sheye, shiur ejad mejubar, y estas 40 sea tienen que estar mejubarim, tienen que estar unidas a la tierra. Tiene que haber esa relación y esa cohesión solamente cuando es un nivel natural que eso pueda pasar. Eso es estar en conexión con Hashem de manera completa y absoluta. Cuando yo me puedo unir con Hashem de manera completa y absoluta, es cuando yo me puedo formar una masa. Y cuando yo puedo unirme con la gente, con la familia, con la pareja, de manera masa, no de manera ensalada, es cuando la Shejina puede estar con la persona. Quiero extenderme, con el permiso de ustedes, con el perdón de ustedes, nada más, un poquitito más, una cosita más, que creo que es muy importante también para nosotras como mamás y para cualquier persona que tiene contacto con otras personas, con la familia, con grupos, para morot, para líderes, etc. Cuando nosotros contamos en la parashá de Korah que el pueblo de Israel recibió diferentes castigos por esta situación que hicieron con Korah.
El castigo número 1 fue que se quemaron las 250 personas que habían hecho, que ofrecieron el Ketoret sabiendo que no tenían permiso de ofrecerlo y se murieron. Y el pueblo de Israel no aprendió. Fueron con Moshe y les dijeron, y siguieron quejándose. Vino la segunda consecuencia durísima, fatal, se abre la tierra. Y el pueblo de Israel tampoco entiende, no nada más que no entiende, sino que va con Moshe y con Aarón y les dice, ustedes son unos asesinos. Hasta que Hashem tiene que mandar la maguefá esta, y Aarón la detiene con el Ketoret, la maguefá, y después Hashem dice, cada persona, cada nací de cada sheve tiene que traer un palo, y ese palo lo vamos a poner en el Ohel Moed, y el palo que florezca es el que va a determinar quién es el verdadero Cohen Gadol, quién es el que se merece la estafeta de ser el Cohen Gadol. Y floreció, obviamente, el palo de Aarón. Y después de eso el pueblo de Israel se quedó tranquilo. ¿Qué aprendizaje Hashem le quiso decir al pueblo de Israel cuando hizo la tercera prueba de que se florezca el palo de Aarón y que saque almendras y que saque florecitas de un palo? ¿Qué es un palo? Un palo es una cosa que hoy por hoy, que fue arrancada de la madera del árbol, ya no tiene vida. Shevet y Maté en Ibrit, las dos cosas quieren decir palos. Shevet es un palo, Shibteja o Mishanteja ema yenahamuni, y Maté también es un palo. Depende cómo se use el palo para ver si el palo se usa para pegar o el palo se usa para uno que se apoye. El pueblo de Israel nos llamamos así. A veces nos llamamos Shevatim y a veces nos llamamos Matot. ¿Sí? Maté, Levet, Leví, Maté. Maté también quiere decir grupo, quiere decir grupo de personas. Ashkadosh Barujú le quiso decir a Moshe Rabenu una cosa, y es un klal, y a mí me parece que es una cosa clave en la educación de los hijos, en la educación de los alumnos y en la autoeducación de cada uno. Cuando nosotros vemos un palo, ¿el palo qué representa? El palo representa algo que en algún momento de su vida tuvo vida y hoy, en este momento, ya no tiene vida porque es un palo, es una madera que ya no pertenece a ningún árbol y ya no pertenece a la parte vegetal, ya es una cosa inerte, no puede crecer, no se nutre, ya no va a crecer más de lo que ya creció. Es un palo, es una madera aislada que está. Hashem agarró y le dijo a Moshe Rabenu y le dio la enseñanza. Un verdadero líder, un verdadero Cohen Gadol, es una persona que logra florecer a un palo, que logra poder ver en un palo, que logra poder ver en algo que parece que no tiene futuro, que no tiene ningún caso seguir invirtiendo en esa persona porque es una persona que no me hace caso, no me pone atención, todo lo que yo digo me hace la vida de cuadritos. Logra apostarle a ese palo que ese palo va a florecer. Y el palo de Aarón floreció, siendo un palo. Ese es el milagro tan grande. Los otros palos no pudieron florecer. El palo de Aarón, la vara de Aarón es la vara que sí pudo florecer. Porque una persona que se asemeja a ser un Cohen Gadol, y nosotros todos hoy somos Kohanim, Beatem Tiuli, Mamlechet Kohanim, Begoy Kadosh, y el Rambam dice, y lo dijimos la otra vez, de que todas las personas que llevamos la estafeta de la Torá, hoy en día estamos Begeder Kohanim. Nosotras somos Kohanim Gedolim en nuestras casas también. Para poder tener el mérito de llamarnos Kohanim Gedolim, tenemos que tener la capacidad de poder ver en un palo que ese palo pueda florecer, que podamos apostar incluso en la gente que creemos que no vale la pena invertirle. Esa gente que creímos que no vale la pena invertirle, tenemos que ver un futuro en ellos, tenemos que ver que sí hay que invertirles, porque ellos también tienen un jele que lo cami mal, mamash.
Ellos también siguen siendo un pedazo de Hashem. Y para ser un líder en el pueblo de Israel, tenemos que tener esa capacidad de ver también en los palos que ellos el día de mañana también pueden florecer. Eso es un Cohen Gadol. Esa es la simbología que Hashem le quiso decir a Moshe y a Aarón y al pueblo de Israel en general. La característica que se requiere para un líder es aquella persona que tiene la capacidad de ver en todas las demás personas una chispita de Boreolam, que tiene la capacidad de ver en todas las demás personas que valen la pena. Hoy a lo mejor están equivocadas, hoy a lo mejor no saben el camino, hoy a lo mejor no saben el rumbo, pero hay que trabajar con ellas. No hay que excluirlas, hay que incluirlas, hay que traerlas para aquí, hay que apostar por esos palos para que puedan florecer. Si tú eres una persona que cuando ve un palo, nada más ve un palo, y lo que ve en un palo es, la juventud de hoy en día está toda perdida. Yo cuando era chiquita, sí, estoy diciendo cosas que yo hago, que no, en mi época si yo le contestaba así a mi papá me rompía la cara, que todo tiempo pasado fue mejor, mentira. En el Coelet lo dice abiertamente, ahora se me borró el pasuk. No digas que todo tiempo pasado fue mejor. No es cierto. Cada tiempo tiene sus nisionot, cada tiempo tiene sus pruebas, cada tiempo tiene sus mensajes. Cuando una persona es un líder de verdad, es una persona que puede levantar a Klal Israel, que puede ser un Cohen Gadol en serio, es cuando el palo florece, es cuando él no se da por vencido, cuando él no desprecia al otro y no le dice, cuando uno puede ver, y no nada más en un palo como en un ejemplo de educación, en un palo como nosotros ahora estamos en un palo, cuando todas las cosas parece que son desastrosas, cuando podemos ver en un palo que puede florecer, cuando podemos rescatar las circunstancias en las cuales no nos gusta y no estamos bien, y no estamos diciendo, sí, está todo bien, está buenísimo, no está nada buenísimo, pero podemos entender que Hashem hace milagros y que Hashem puede hacer de un palo que florezca. Eso es llamarse que uno es un líder. No perder las esperanzas y saber que de un palo puede florecer almendras. Muchas gracias y perdón porque me extendí. Que tengamos todas Shabbat Shalom Umeborah. Muchas gracias. Gracias, Mora. Excelente clase, gracias. Valió la pena la extendida, Mora, con la acabo. Mora, qué buena clase. Gracias. Hola. Gracias. Hola. Gracias, Mora. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bye.